Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Políticas de Estado. Y bueno, durante estos 2 días que no nos vemos, han pasado cositas importantes, interesantes y también trágicas. Me refiero a trágicas a lo que pasó lamentablemente en esta fiesta electrónica, no sé cómo le denominan, pero yo diría fiesta con una provisión de drogas comúnmente denominadas este tipo de fiestas y que hacen en este tipo de fiestas. Cosa rarísima, pero es así. Yo siempre digo que el hilo se corta por lo más fino y ahora cayó toda la gente que estaba ahí custodiando y en la puerta de prefectura. Pero la verdad de la situación es que la pregunta para mí, a mi entender, primero el hecho de que si era buena o era mala. Yo no conozco ningún tipo de droga que sea buena. Conozco todas que son malas y generalmente producen la muerte, y más los excesos. Por otro lado, el hecho de las responsabilidades que le compete a cada una de las personas. Si el organizador hace una fiesta específica, tiene que ser responsable de todo lo que pasa. Por otro lado, las autoridades también tienen que saber qué es lo que está pasando, porque creo que tienen la obligación, como autoridad, el hecho de ver qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores. Creo que ahí fallaron varias cosas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Hoy estaba el juez, justamente Casanello, en el lugar para ver qué era lo que encontraban, y encontraron una serie de pastillas tiradas hasta en los mismos lugares de residuos. Van a hacer el análisis correspondiente porque van a ver qué es lo que tienen. Algunos dicen que hasta tiene veneno de ratas. Realmente, si es así, a mí me preocupa. Me preocupa por la juventud nuestra, por nuestros hijos, por nuestros nietos, pero más me preocupa porque la autoridad del gobierno tiene que actuar. Y tiene que actuar con toda la fuerza que tenga como para poder evitar este tipo de acontecimientos que lo único que sirven es para hoy estar velando 6 chicos y hay 3 que no se sabe si van a poder salir o no. La otra noticia fue que Argentina consiguió 16.500 millones de dólares al 7.14%. Después lo vamos a charlar con el invitado de hoy, si la tasa es conveniente o no. Todos cuando empiezan a hablar de tasas generalmente se produce una gran confusión. El asunto es que con ese dinero no solamente van a tapar las deudas de los holdouts, sino que le queda un resto y de acuerdo a lo que dicen, ese resto va a ser para inversiones. Esperemos que así sea porque el país lo necesita. Y por otro lado, Jorge Chueco encontraron Encarnación, lo cual no lo deportaron porque directamente había entrado sin documentación y sin haberse anotado dentro de lo que es migraciones. Por consiguiente, lo expulsaron de Paraguay, fue agarrado con gendarmería, lo trajeron y ya en este momento se encuentran acá en el edificio Centinela, detenido a disposición del juez. Son 2 noticias importantes porque no nos olvidemos que Jorge Chueco era nada más y nada menos que la persona que actuó en forma activa con Lázaro Báez para las empresas offshore. Así que vamos a ir a un pequeño corte y enseguidita volvemos, un minutito nomás, y vamos a charlar con nuestro invitado de hoy, el diputado Héctor Olivares, de la UCR, diputado riojano. De todas las injusticias, una de las más grandes tiene que ver con los más chicos. Erradicar el trabajo infantil, un trabajo de todos. Desde la CGT luchamos para que la erradicación del trabajo infantil sea prioridad 1 en la agenda política y social de la Argentina. Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Estamos de vuelta acá y hoy estamos acá, gracias por venir, diputado, desde ya le agradezco muchísimo el hecho de poderlo tener acá, de La Rioja. ¿Cómo anda La Rioja? Bien, muchas gracias, Jorge, a ustedes por invitarnos a compartir este momento en este programa de ustedes. Bien, con algunas preocupaciones que son lógicas. Vos sabés que
el gobierno de la provincia no es del mismo signo político del gobierno nacional. Bueno, nosotros queremos servir de nexo y estamos viendo la forma de ayornar esfuerzos para que los riojanos no sufran las consecuencias, que creo que ese es el objetivo que tenemos nosotros desde nuestro espacio político, que es Fuerza Cívica Riojana, de ponernos a trabajar en beneficio de la gente, en beneficio de los que más necesitan, y en nuestra provincia son muchos. Sí, realmente creo que lo que más preocupa o nos preocupa a la mayoría de los ciudadanos argentinos es justamente la economía del país y de ahí sacar una especie de raíz que son las economías regionales de los distintos lugares de nuestro país, ¿no? O sea, que todos aquellos que produzcan puedan tener los beneficios en su propia provincia. Sí, sin duda. En todo país las economías regionales son los ejes motorizadores de la economía, son las pymes y las micropymes, son las generadoras de puestos de trabajo. En algunos países eso representa un 60 hasta un 80%. Nosotros consideramos que a partir del 10 de diciembre se comenzaron a generar condiciones en nuestro país para que las economías regionales comiencen a transformar la realidad en la cual han venido transitando los últimos 12 años. Creemos que los sectores más castigados de la economía argentina, fundamentalmente los últimos 5 años, fueron las economías regionales, donde prácticamente han quedado fuera de lo que es el marco económico de nuestro país, no estaban dadas las condiciones, la presión fiscal era demasiado grande, teníamos un atraso cambiario que no nos permitía ser competitivos en muchas partes del mundo, y yo creo que esa relación ha cambiado. Hoy Argentina está vista desde el mundo con otros ojos, y creo que hoy se está insertando en el mercado mundial y estas economías regionales van a ser el pilar de acá para adelante de la economía futura de nuestro país. Héctor, vos estás en la Comisión de Economía justamente de la Cámara de Diputados. Porque la realidad es que la mayor parte de los trabajadores, la gran preocupación que tienen es primero la gran inflación que tenemos en este momento, que es lo que está pasando en nuestro país. Por otro lado, la parte impositiva, que es prácticamente un elemento muy importante que nos hacen unos grandes agujeros en nuestros salarios mensuales. Y la vez pasada fueron las 5 centrales obreras a charlar con ustedes para distintos proyectos en lo que respecta a cómo podemos modificar el sistema ese perverso que es el impuesto al trabajo. Ese trabajo que se hace, ¿afectaría la economía del país realmente si se aplicara como realmente se tendría que aplicar? Mira, Jorge, yo vengo de un mandato 2011-2015, cumpliendo un mandato por 2 años que renunció la diputada por la provincia de La Rioja. Y hemos presentado un sinnúmero de proyectos para eliminar el impuesto a las ganancias. Consideramos que el salario no es ganancia, es simplemente una retribución por una contraprestación de un servicio. Seguro. Jamás se nos dio la oportunidad de debatirlo, de tratarlo, porque creo que cuando hay debate, cuando hay contraposición de ideas, se enriquecen los objetivos y creo que de esa forma nosotros podríamos haber logrado un consenso para ir en forma paulatina, dejando este impuesto que es distorsivo y fundamentalmente para la clase trabajadora. Yo creo que ahora se ha dado un paso importante a partir del mes de enero con el tema de aumentar el mínimo no imponible de 15.000 a 30.000 y creo que se viene un debate importante. Cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad de representar a cada una de nuestras provincias, tenemos proyectos presentados respecto a la eliminación del impuesto a las ganancias. Sin duda que nuestra economía se va a ver resentida, sin duda porque es ingreso al Estado Nacional. Pero creemos que hay otras variables que se pueden hacer para contener este tipo
de falta de ingresos que va a producir la eliminación del impuesto a las ganancias. Nosotros estamos dispuestos a hacer un aporte importante sobre eso, porque creemos que hay sectores como por ejemplo el juego, la renta financiera, que no tributan y que quizás a lo mejor tienen mucho más ganancia de lo que puede tener un salario. Entonces creo que por ahí pasa de cómo reemplazamos esta falta de recaudación del Estado Nacional a través del impuesto a la ganancia por otro impuesto para que no se vean resentidas las arcas del Estado y por supuesto la coparticipación a cada una de las provincias. En estos últimos años hasta aportaban impuestos a las ganancias los jubilados, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, porque si el jubilado aportó durante toda su vida para tener una jubilación digna una vez que se jubile y que pueda seguir viviendo hasta sus últimos días, el hecho de que le saquen impuestos a las ganancias era una locura, ¿no? Es una distorsión total y eso hace a la desigualdad que hubo en nuestro país en los últimos años. Creo que eso se va a empezar a corregir. Hay voluntad de quienes hoy rigen nuestro país en la figura del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y creo que también existe voluntad de quienes acompañamos este proceso de cambio en nuestro país. Porque creemos que hay que darle solución a la gente. La gente está ávida de soluciones y necesitamos nosotros estar a la altura de cada una de esas necesidades que tiene el pueblo de la Nación. Una pregunta que hago es, ¿ustedes en los proyectos que han presentado tienen en consideración o en cuenta el hecho de mantener algún tipo de enganche, ya sea por inflación, por valor fijo, de moneda fija o algo por el estilo, con respecto al tema del impuesto a las ganancias? Porque a medida que van aumentando los sueldos, eso va aumentando y van entrando más personas de las que estuvieron realmente, ¿no? Sin duda, Jorge. Yo creo que el impuesto a las ganancias tiene que ser eliminado totalmente. No tiene que ser un impuesto. El trabajo no debe generar para pagar un impuesto. Vuelvo a reiterar, el salario tiene que ser lo que te retribuyen a vos por un servicio que prestas. Y no tiene por qué ser gravado por ningún tipo de impuestos. Nosotros estamos en la eliminación absoluta y total de lo que respecta al impuesto a las ganancias. Y eso sin duda que va a tener un proceso. Nosotros esperamos, creo que el Ejecutivo Nacional está preparando un proyecto a través del Ministerio de Economía que va a ingresar a la Cámara de Diputados, sin duda, pero hay muchos proyectos de diputados de la Nación, en la cual me incluyo e incluyo a otros diputados, que hemos presentado, proyectos con distintas alternativas. Entonces, en ese debate, cuando pongamos en la mesa de trabajo, en las distintas comisiones, todos los proyectos que existen en la Cámara de Diputados para eliminar el impuesto a las ganancias, creo que va a salir lo mejor, más el aporte que pueden hacer muchos actores de la vida política y de la vida económica de nuestro país, va a permitir eliminar totalmente el impuesto a las ganancias y no seguir generando con esto un impuesto distorsivo a la clase trabajadora, ¿no? Bueno, vamos a ir un segundito ahí a Ezeiza, que inauguraron una sede de camioneros justamente en la ciudad de Ezeiza, y después vamos a volver con nuestro invitado para charlar más temas relacionados a la economía de nuestro país y cuáles son las posibles soluciones. Así que los invito a ver la inauguración del sede de camioneros en Ezeiza y volvemos. Para mí, después de tantos años, es una emoción estar aquí para hacer esta inauguración de esta hermosa delegación. Vamos a trabajar como siempre hemos trabajado, con la responsabilidad que los trabajadores camioneros se merecen, por la dignidad del trabajador, por la defensa de los derechos del trabajador y por el convenio colectivo de trabajo. Gracias, Hugo, gracias, Paulo, por estar siempre al lado de la gente, siempre al lado de la gente. Y realmente, hoy con esta hermosa delegación, inaugurarla para todos los compañeros afiliados y su familia de Ezeiza. Gracias por todo, compañeros. Querido compañero Hugo Moyano, el agradecimiento del pueblo de Ezeiza y por sobre todas las cosas, un grandísimo peronista. Así que muchísimas gracias, Hugo. Gracias a todos los compañeros camioneros y ojalá muchos gremios hicieran lo que haces vos al frente de tu gremio.
Gracias a todos. Bueno, no es casualidad que hoy hayamos inaugurado o pongamos en funcionamiento esta sede para que funcione la delegación de esta hermosa localidad como es Ezeiza. Lo hicimos porque lo requería. En muchas oportunidades el compañero Bóscolo me decía que necesitaban tener aquí un lugar donde el trabajador pueda ser asistido, informado sobre el convenio colectivo, y porque era una localidad que había crecido mucho, mucha cantidad de afiliados habían sumado, y esto es justamente como consecuencia de que es una ciudad muy linda, Ezeiza. Y seguramente, en muy poco tiempo más, vamos a poder instalar los consultorios externos para que el trabajador y su familia... Esto no es nada para sorprenderse. Esto es lo que el dirigente debe hacer por sus trabajadores. Por eso es mucho más importante, después de la inteligencia, de todo lo que pueda tener un dirigente, mucho más importante es el apoyo que pueda tener de la gente. Y yo lo digo con absoluta sinceridad. Si yo en algún momento he tenido fortaleza para enfrentar a poderes muy importantes, es porque cuento con el apoyo de la gente. Por eso es que creo, compañero, que vamos a tener que afrontar a lo mejor situaciones que nos están complicando la situación de los trabajadores. Los convenios colectivos de trabajo, si bien se vienen discutiendo, pero esta inflación que ha habido en los últimos tiempos ha carcomido el salario del trabajador. Y como nosotros lo decimos siempre y lo mantenemos, nosotros no vamos a permitir que se degrade el salario del trabajador. Vamos a mantener con todo nuestro esfuerzo y toda la responsabilidad que tenemos el poder adquisitivo del salario, porque lo que le da dignidad a un trabajador es su salario. Y esto no es una casualidad, compañero. No es un capricho nadie, es porque entendemos que el trabajador tiene que tener lo mejor para la atención de su salud, para los salarios que tiene que cobrar, para donde puede ir y tiene la posibilidad de ir de turismo, los hoteles de turismo que tenemos, todo es de primerísimo nivel. ¿Por qué? Porque es de ustedes, porque en eso recordamos permanentemente a nuestro general. El general decía, ¿cómo le vamos a privar que vivan con dignidad a quienes generan la riqueza de la tierra? ¿Quién genera la riqueza de la tierra? El laburante, el trabajador, nadie más genera la riqueza de la tierra. Por eso todo lo que hagamos va a ser poco para que el trabajador no solamente gane los salarios dignos, sino que tenga una vida digna en salud y en todo lo que tenga que ver con su familia. Muchas gracias a todos, compañeros, y dentro de poco vamos a estar inaugurando los consultorios externos. Gracias. Bueno, ya tenemos varios mensajes. Gerardo de Morón dice, ojalá se dé la posibilidad que manifiesta el diputado y que haya diálogo entre el gobierno de La Rioja y el gobierno nacional. Creo que sin diálogo no se llega a nada. Sin duda. Creo que el diálogo ayuda, el diálogo hace crecer la posibilidad de poder generar cosas para nuestra provincia, y creo que nosotros jamás vamos a permitir que no exista el diálogo y fundamentalmente que se respete la institucionalidad de cada una de las provincias, ¿no? Que muchas no son del signo político del gobierno nacional. Sí, y creemos que eso ha demostrado el presidente de la Nación en los distintos acontecimientos. El día después de haber asumido se reunió con los ex candidatos a presidente de la Nación de todas las fuerzas políticas. El día siguiente se reunió con los 24 gobernadores de las provincias, y eso demuestra la apertura y el diálogo fundamentalmente. Y creo que hay que construir un consenso a nivel nacional que nos permita crecer como país, insertarnos ante el mundo, que es lo que Argentina está necesitando para que cada uno de los que habitamos este bendito suelo que tenemos, cada día viva mejor. Creo que con la última discusión, llamémosla así, en el buen sentido de la palabra, que hubo
justamente con diputados y senadores, se demostró, creo que por primera vez, desde que estamos en democracia, que para poder llegar a una conclusión definitiva, estoy hablando de los holdouts, ¿no es cierto?, la única forma era el diálogo, tratar de autoconvencer al resto de la gente. Y he hablado con varios, y varios me han dicho, al principio yo no estaba convencido. Y después de todo lo que yo escuché, dice, me convencieron como para votar por el arreglo, ¿no? Sin duda que a veces los criterios de opinión son distintos, cada uno pensamos distinto, y eso es bueno. Por supuesto. Y creo que en el consenso y en el disenso, creo que se saca lo mejor que nuestro país necesita para crecer. Y en esto ha sido un acto de mucha madurez política, lo que han tenido muchos actores tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, acompañando una propuesta de salir de este aislamiento que teníamos ante el mundo y terminar de una vez por todas con algo que nos venía agobiando, que era este punto de los hold-down, ¿no es cierto? Sí. Habían quedado fuera del acuerdo del 2005 y del 2010, y yo creo que con esto se cierra una etapa en nuestro país y comienza una nueva etapa que creemos y consideramos que va a ser bienvenida para todos los argentinos y que vamos a tener la posibilidad de un crecimiento sostenido, y fundamentalmente el interior de nuestro país está necesitando. Lo que ha planteado el gobierno nacional a través del Plan Belgrano es una reparación histórica para el norte de nuestro país y para el NEA y para el NOA, que va a permitir a muchas provincias poder sanear muchas cosas, como es agua potable, como es gas, como es vías de comunicación. Hay muchos lugares donde llegar a comunicarnos de un pueblo a otro cuesta muchísimo porque no hay caminos y todas esas cosas, y yo creo que esto va a poner en valor muchas cosas en el interior de nuestro país. Bueno, Marina de Villa Crespo dice, le gusta el programa con temas interesantes, le pregunto al invitado respecto a la situación de la minería, ¿cuál es la postura? Bueno, nosotros en nuestra provincia estamos en contra de la explotación megaminera con sustancias contaminantes y vamos a seguir defendiendo nuestra actitud que hemos tenido en forma permanente en la provincia de La Rioja respecto a la no explotación con este tipo de programas de contaminación en toda la megaminería, ¿no? Héctor, me decías algo fuera de cámara que me gustaría que lo repitas, o sea, en el caso de minería, si se utilizara el agua necesaria para esa minería, afectaría a toda la provincia. Es muchísimo el agua que necesitan las empresas mineras para hacer explotaciones de este tipo, y en muchos lugares nos quedaríamos sin agua en nuestro país. Y lamentablemente muchas de estas empresas que hoy vienen a explotar nuestros recursos naturales en los países de origen son expulsadas, ¿no? Así que tenemos que tener precaución en esto. Oscar de Palermo dice, estoy convencido que en la causa de la fiesta electrónica, como en la causa Otesur, cuentas en Panamá, nadie realmente es responsable y será condenado. ¿Le gusta el programa? Espero con la mayor sinceridad, Oscar, que te equivoques. No por el mensaje, pero espero que te equivoques porque si acá necesitamos que haya responsables. Sí, necesitamos la responsabilidad del que la hace, las paga, porque si no, acá no llegamos prácticamente a nada. Verónica Lugano, y se le pregunta al invitado cómo analiza los casi 5 meses de gestión del gobierno de Macri. Yo te diría que casi lo redondeaste, pero más o menos. Yo creo que en el balance es positivo. Creo que el camino que se ha propuesto el gobierno lo está llevando a cabo y esperemos, ¿no es cierto? Yo creo que en el lapso del tiempo se van a ir mejorando condiciones. Hay un paquete de leyes respecto a lo social que ingresa a tratamiento en la Cámara de Diputados que va a permitir que muchos sectores vulnerables de nuestra sociedad hoy tengan beneficios. Ricardo Devoto dice, hablan de dinero acá, de las cuentas en Panamá, pero nadie habla de los problemas cotidianos, inseguridad, inflación, desempleo, etcétera. Es cierto, muchas veces se trata de tapar con una nube de humo lo que realmente nos preocupa dentro del propio país. Julia, del Congreso. La inflación es un tema que el presidente le está poniendo mucho énfasis para erradicar este impuesto que distorsiona la economía y fundamentalmente de los sectores más vulnerables. Y me alegra que muchos colegas
que hace 4 o 5 meses nadie hablaba de que había inflación, hoy reconozcan que hay inflación. Sí, que por supuesto es doloroso, porque Sí. afecta a los que menos tienen. Pero creo que hay un objetivo de este gobierno, que es comenzar a transitar para erradicar la inflación en nuestro país y que seamos un país donde haya crecimiento, desarrollo y fundamentalmente contención e inclusión de todos los argentinos. Julia del Congreso, muy buen programa, coincide con los comentarios del conductor. Sandra Caballito, qué país maravilloso. Echegaray fue designado como titular del AGN para controlar lo que hizo él y sus compañeros. Vergonzoso. Jorge, yo presenté un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados donde pido la remoción de Ricardo Echegaray porque no tiene la autoridad ética y moral para estar al frente de la Auditoría General de la Nación. Natalia Liniers dice, interesante programa, muy claro los conceptos y comentarios, en especial del diputado de la UCR, para destacar las obras del gremio de camioneros. Bueno, estamos casi al final, 1 minuto tenemos. Desde ya, Héctor, yo te quiero agradecer muchísimo la presencia. Te voy a seguir convocando como para charlar sobre temas económicos, que creo que es lo que más preocupa a todos, ¿no? A todos nos preocupa. Porque todos decían, se soluciona el problema de los buitres y ya toda la plata viene, y no es tan así. Así que yo creo que estamos en el camino correcto. El país hoy se vuelve a insertar en el mundo y eso nos va a permitir a nosotros crecer. gracias, Héctor. A ustedes, nos vemos el lunes que viene. Espero que pasen un muy buen fin de semana y, por supuesto, el lunes nuevamente, como en todos los programas, ¿sobre qué vamos a charlar? Sobre políticas de Estado. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para tener un país mucho mejor? Que tengan ustedes un muy buen día. Hasta luego.